Buenos días, compañeros y maestro. Mi equipo está conformado por Shay Fernando Serrano Guerra, José Antonio Torres Sánchez y por mí, Itzel Yoari Bustamante Jaimes. Y les hablaremos sobre la consumación de la Revolución Mexicana. La consumación de la Revolución Mexicana fue el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz, que culminó oficialmente con la promulgación y la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos. El aniversario de la consumación de la independencia es el 27 de septiembre de 1821. La consumación de la independencia mexicana se realizó cuando el ejército de las tres garantías del Gigante hizo su entrada a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. La Revolución Mexicana fue un movimiento armado encabezado por Francisco I. Madero. Escapó de la cárcel, huyó a Estados Unidos y lanzó el plan San Luis Potosí, en el que invitaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 en contra de los abusos del gobierno y la falta de democracia. ¿Qué fue lo que pasó en la Revolución Mexicana? Se considera que la promulgación de la Constitución de 1917 puso fin a la Revolución Mexicana, es decir, que la lucha duró 7 años, aunque pasó antes de que el país se estabilizara. El inicio de la Revolución Mexicana, Madero lanzó el 5 de octubre de 1910 el Plan San Luis Potosí, que canceló la reelección y convocó a derrotar al dictador. El pueblo mexicano se lanzó en lucha armada el 20 de noviembre de 1910. El 16 de septiembre de 1810 comenzó la lucha por la independencia de nuestro país, producto de una serie de circunstancias políticas, económicas y sociales. El avance de las tropas insurgentes, comandadas por Miguel Hidalgo y en menor medida por Ignacio Allende, aunque fue precedido por victorias importantes, fue finalmente detenido el 17 de enero de 1811 en la batalla del Puente de Calderón. Hidalgo y los primeros líderes insurgentes que lo acompañaron fueron apresados, enjuiciados y fusilados a mediados del mismo año, terminando con ello la primera etapa del movimiento independentista en el Virreinato de Nueva España. La lucha armada continuó liderada por el encubrimiento de un nuevo liderazgo insurgente encabezado por José María Morelos y Pavón, el cual, si bien no tuvo la efervescencia de la primera oleada, sí buscó establecer con mayor claridad los propósitos jurídicos políticos que habrían de orientar y dirigir a la nación que enmenaría el proceso de independencia. La Constitución de Apatzingán, sancionada el 22 de octubre de 1814, reconocía la libertad de la América mexicana e invocó principios como la libertad y el derecho a la propiedad privada, presentes de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente en Francia en agosto de 1879. No obstante, debido a la poca presencia con las que contaban los insurgentes y la eventual aprehensión ejecución de Morelos, promotor del Congreso de Apatzingán en diciembre de 1815, el proyecto constitucional novohispano no se concretó y la lucha insurgente vio mermadas sus fuerzas al grado de reducirse a pequeñas células. Sin embargo, un nuevo alud de conflictos internos golpeó el reino español en 1820. Una década después del inicio de la Guerra Novohispana, el movimiento La Constitución Liberal de Cádiz de 1812, encabezado por Rafael de Riego y Antonio de Quiroga, obligó a Fernando a reconocer y a jurar el texto constitucional del 7 de septiembre-marzo aquel año. En otra parte, el virrey Juan Ruiz de Apodaca proclamó la vigencia del texto constitucional en Nueva España el 31 de mayo de 1820. ¿Cómo vivían en la Revolución Mexicana los niños? Durante la Revolución, los niños jugaban con las soldaderas de los revolucionarios, se correteaban, cantaban, jugaban a las canicas, a la pelota o al trompo. También jugaban a la guerra y vitoreaban a Villa, Carranza y Zapata. ¿Qué pasó en 1815 a 1821? Durante este tiempo, el 27 de septiembre de 1821, la consumación de la independencia de México, con la muerte del cura José María Morelos y Pavón, en 1815, la lucha por la independencia pareció decaer, ya que solo quedaban movimientos aislados, como fueron los dirigidos por los generales Guadalupe Victoria
y Vicente Guerrero. ¿Cuándo empezó la consumación? La consumación inició el día 27 de septiembre de 1821. Se realizó cuando el ejército de las Tres Garantías y Trigarantes hizo entrada a la Ciudad de México en dicha fecha. ¿Cómo fue la consumación de la independencia? Tras una pelea intensa contra las tropas españolas, un 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, bajo el mando de Iturbide, entró a la Ciudad de México en lo que se consideraba como la consumación de la independencia. ¿Qué es lo que buscaba en la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana y redibujó México hace poco más de un siglo. El conflicto armado que se dio entre 1810 a 1917 se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución. Madero lanzó el 5 de octubre de 1910 el Plan de San Luis, que rechazó la reelección y convocó a derrocar al dictador. El pueblo mexicano demostró fiel apoyo al llamado de Madero. Se lanzó a la lucha armada el 20 de noviembre de 1910. Se considera que la promulgación de la Constitución de 1917 puso fin a la Revolución Mexicana, es decir, la lucha duró 7 años, aunque pasó más tiempo antes de que el país se estabilizara. La Revolución Mexicana fue un movimiento armado encabezado por Francisco I. Madero. Escapó de la cárcel y huyó a Estados Unidos. Lanzó el Plan de San Luis, en el que invitaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 en contra de los abusos del gobierno y de la falta de la democracia. El aniversario de la consumación de la independencia fue el 27 de septiembre de 1821. La consumación de la independencia mexicana se realizó cuando el ejército de las Tres Garantías o Trigarante hizo su entrada a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura del Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos. Para finalizar la exposición dejaremos la actividad que se presentará en pantalla en estos momentos y les agradecemos su atención.